y a través del Facebook de la Corporación Gastronómica. Estamos haciendo esta transmisión. Como les comentaba hace un momento, pasamos al conversatorio La Inteligencia Artificial. En este conversatorio se encuentra Juan Pablo Tetay, es periodista de la Universidad de Antioquia y cocinero de la Mariano Moreno, periodista gastronómico en el periódico Vivir en el Poblado de Medellín y docente de Mercadeo, Comunicaciones y Gastronomía en diferentes universidades de Medellín. Además de su trabajo en medios impresos, administra sus redes sociales enfocadas desde lo gastronómico. Fue editor de la revista La Barra y editor de revistas en El Colombiano. También ha trabajado como consultor en temas de comunicación externa, contenidos, mercadeo y experiencia. Junto a él está Juan Camilo Delgado, gerente general Soluciones Tecnológicas Aplicadas desde Colombia SAS, socio fundador de la app Tecnizona, presidente AFS Programas Interculturales Colombia 2018-2022, integrante Junta Directiva Alianza Latinoamericana de Educación Intercultural 2020-2022 y socio fundador de STAC. Con ustedes ingresamos ahora a la inteligencia artificial. Juan Pablo Tetay y Julián Camilo Delgado. Bienvenidos. Buenos días a todas y todos. Muy contentos de estar en este espacio del día de hoy. Después de haber escuchado un montón de charlas y de conversaciones inspiradoras, ilustradoras, pensando también que muchas de esas experiencias que hemos podido oír también pueden nutrirse de algo tan grande, polémico como la inteligencia artificial. Yo veía, por ejemplo, al profe Camilo, que está por allá atrás, y todo ese trabajo de Antioquia es mágica, el trabajo que hizo Guillermo con su serie de ese recorrido por todo el país, y cómo todo eso empieza a darnos un montón de información y un montón de datos que pueden llegar a ser pues, utilizados desde la inteligencia artificial para un montón de cosas. Con inteligencia artificial, cuando a uno le dicen, uno se imagina los robots de Robocop y llegamos a ChatGPT, pero no sabemos que en ese espectro de un montón de cosas existe otros modelos de inteligencia artificial que también pueden ser utilizados en la gastronomía. Y pues aquí al lado mío está Julián Camilo, que es el experto en temas de tecnología. Y yo quería que empezáramos esta charla un poco por entender qué es la inteligencia artificial y cómo va más allá de la cotidianidad de ChatGPT, pero que también es mucho más cercana que ese robot que vemos en Terminator. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo muy especial para todos los organizadores del Congreso. Sabemos todos los retos que asumieron durante este tiempo, pero muy agradecidos y por tan grata compañía de Juan Pablo. Creo que la inteligencia artificial hoy en día también la estamos comenzando a desmitificar. Como lo dice Juan, podemos imaginarnos el Skynet de Terminator, pero también algo tan sencillo como lo es hoy en día ChatGPT o ChefGTP, que charlábamos hace un rato con un café. La inteligencia artificial, en un concepto muy básico, es la unión de diferentes tecnologías que nos sirven para determinados propósitos. Hoy en día la inteligencia artificial está comenzando a ser un tema de nuestra cotidianidad. Diferentes sectores, diferentes empresas, y el mundo se dividirá en las empresas que, como en su momento llegó la revolución industrial, entraron o no entraron. También llegarán las empresas y los sectores que entraron o no entraron en la inteligencia artificial. Entonces, quiero que todos estén muy abiertos a hacernos preguntas, que esto sea un tema de conversación también de cómo podemos introducir hoy en día en la industria de la gastronomía y crecer con la nueva tecnología.
Creo que uno de los retos que nos pone el Congreso este año es pensar en la ancestralidad. Y cuando a uno le dicen ancestralidad e inteligencia artificial, a uno le parece que esos dos conceptos van en contravía. O sea, cómo la tecnología, cómo la inteligencia artificial puede empezar a ayudarnos a conservar un poco más esas tradiciones, todas las cosas de las que hemos hablado hoy pues en estos 3 días. Y yo precisamente hacía esa reflexión y creo que una de las cosas más importantes, pues primero es entender que la inteligencia artificial, por más artificial que sea, no deja de ser humana, ¿cierto? O sea, que la inteligencia artificial depende de cómo nosotros pues, hagamos uso de ella y un uso responsable. Decía y hablaba de Antioquia es Mágica, porque Antioquia es Mágica es un proyecto que se hizo en la gobernación de Aníbal Gaviria, el anterior gobernador de Antioquia. Fue liderada por su primera dama, Claudia Márquez. A ella siempre le ha interesado mucho el tema del turismo gastronómico. Lo hizo cuando estuvo en Medellín, lo hizo cuando estuvo en Antioquia, esa recuperación de tradiciones, de platos. Y sé, porque he hablado con el profe Camilo también en algunas oportunidades desde lo periodístico, que hubo un trabajo muy arduo de caracterización, de recoger ingredientes, de recoger técnicas, y que se documentó en algunos recetarios, en algunos trabajos de investigación. ¿Cuál es el potencial que tiene todo esto y a dónde voy yo? Finalmente, todo esto se convierte en datos y los datos son la materia prima que yo puedo utilizar dentro de la inteligencia artificial para empezar a generar insights o para empezar a generar pues, un montón de información que yo voy a transformar luego en otras cosas. Y aquí entonces yo quería pasarle la pelota a Julián, ¿cierto? A que nos explicara un poquitico cuál es esa importancia de los datos y de los datos gastronómicos dentro de todo lo que es el mundo de la inteligencia artificial. Bueno, creo que el tema de los datos a veces lo mitificamos y tenemos que desmitificarlo. ¿Qué, ¿Cuál es la base de los datos? La base de los datos es cuando llegamos a nuestra casa y nuestra pareja, nuestra mamá, sabe qué es lo que nos gusta. Sabe qué podemos comer un lunes, qué podemos comer un miércoles, qué comemos el domingo. Lo trasladamos a la industria gastronómica cuando llegan los comensales y conocemos a nuestro comensal y sabemos que le gusta el churrasco argentino en 3/4. Cuando comenzamos a tener toda esta data que normalmente la tenemos en la cabeza, pero cuando comenzamos a escalar los negocios, entonces ya no son 10 clientes, son 10.000 clientes. Entonces comenzamos a tener modelos de datos. Los modelos de datos comienzan a funcionar para saber las cantidades específicas, cómo podemos negociar mejor en este caso la carne. Entonces ya sabemos que no consumimos 10 kilos sino 1 tonelada. Entonces comenzamos a trabajar todo eso que funcione en la industria y aquí podemos introducir el concepto de food tech. Entonces, que es toda la tecnología asociada al mundo de la comida. Inclusive también podemos hablar de modelos de datos sociales, que es un concepto muy interesante, donde qué pasa con los remanentes de comida en los restaurantes, en las grandes cadenas. Y eso lo podemos trabajar en uno de los objetivos del milenio, que es hambre cero. Entonces, ¿cómo nos imaginamos desde lo más sencillo de nuestras casas, de la industria, conectar todo este tipo de necesidades que se vuelven también sociales? Entonces, he ahí la importancia de los datos. Tenemos que pensar un poco más arriba y cómo la inteligencia artificial y todos estos datos pueden ayudar a las personas. También alguna vez estaba en Bogotá y había una persona en el Chorro de Quevedo donde tenía anotados absolutamente
todo lo que le gustaba a sus clientes y tenía como 300 o 400 clientes, ella ya tenía hasta las horas. Eso es un modelo de datos. Entonces comenzamos desde lo más sencillo y estaba en un carrito de la calle. Entonces, cómo desde la industria, cómo desde nuestros negocios comenzamos a trabajar estos datos. Imagínense el potencial que tienen esos datos, ¿cierto? Si, por ejemplo, esta persona de la que hablaba Julián, pues empezara también a meterlos dentro de un modelo ya mucho más avanzado de inteligencia artificial y pudiera saber que Pepito Pérez va todos los miércoles a las 4 de la tarde y se pide siempre lo mismo, ¿cierto? O sea, ya podemos empezar a hacer y tomar decisiones de mercadeo a partir de inteligencia artificial. Y yo vuelvo también a ese rescate de lo tradicional, porque así como puedo aprovecharme en el mercadeo, los datos me van a mí a servir también para sistematizar recetas, por ejemplo. Cómo esas investigaciones que hacemos y esas investigaciones que existen dentro de todo el país podrían llegar a una base de datos y a partir de desde esa base de datos, perdón, empezarle a hacer preguntas y empezar a mirar ingredientes comunes y empezar a mirar técnicas comunes y así esa eterna pregunta que hemos tenido de un plato que nos identifique, que a veces uno también, yo por lo menos soy partidario de que no hay que encontrar ese plato identitario, sino que pues, reconocemos que somos también muchos platos, pero también podríamos a partir de esos modelos de datos, empezar a preguntarle a una inteligencia artificial, venga, ¿cuáles son los ingredientes que más están en nuestra gastronomía? ¿Cuáles son las técnicas que más aparecen en nuestra gastronomía? Entonces, a partir de ahí, empezar a recuperar todo esto, todas estas tradiciones, estas recetas, estos ingredientes, estas técnicas, y encontrar modelos comunes, encontrar patrones, encontrar cosas que van de la mano y que nos permiten a nosotros empezar a construir ese legado. ¿Qué pensás vos, Camilo, de eso y de cómo podemos empezar también en ese tema de operaciones a decir estos ingredientes son más comunes en tal región, estas técnicas son más comunes en tal región y a partir de eso crear también? Creo que aquí has tocado un tema muy interesante que es la optimización de recursos. Hoy en día la inteligencia artificial, ese es uno de los temas más importantes dentro de la industria. Eh, ¿Qué pasa cuando nuestros chefs que son nómadas llegan a diferentes lugares, tienen que visitar diferentes espacios, aprender de diferentes recursos? Entonces ahí volvemos al tema de los datos. Entonces, ¿cómo llegamos, cómo conocemos y cómo sintetizamos todo este conocimiento para llegar a temas puntuales? Volvemos al tema de los desperdicios. Entonces, ¿cómo inclusive esos desperdicios o esos remanentes se vuelven una oportunidad para crear una industria, para crear nuevos sabores, para crear nuevas recetas que generen valor y otro concepto de la gastronomía? Mira, Camilo, que ahora que lo pones, hay una empresa que se llama Notco, no sé si algunos han tenido la oportunidad de tener sus productos. Es una empresa que se dedica a la producción de insumos que no sé cómo decirlo, pero pues son proteínas vegetales que saben a carne de hamburguesa, que saben o que tienen la misma textura de la carne, que tienen la misma textura del pollo. Y ellos precisamente utilizan modelos de inteligencia artificial para encontrar aquellos ingredientes que tienen las mismas características y los mismos sabores. Yo conozco una chef en Medellín, Laura Castro, que Laura es repostera y toda la vida trabajaba la repostería a partir de los productos de origen animal y en algún momento decidió convertirse, pues decidió pasarse a la alimentación basada en plantas. El trabajo que ella hizo fue empezar a mirar cómo podía reemplazar la mantequilla en algunas preparaciones, cómo hacía los huevos y lo que empezó a mirar fue propiedades en un trabajo muy grande, ¿cierto?
Lo que hace Notco es lo mismo, pero con inteligencia artificial. Entonces, mientras Laura se demoró 6 meses en desarrollar una receta de un merengue, Notco se puede demorar 10 días en encontrar las mismas propiedades físicas, químicas en un ingrediente vegetal. Y así es como una carne de hamburguesa, carne entre comillas, tiene, no sé, remolacha, tiene proteína de arvejas, tiene un montón de cosas. Esto nos da a nosotros a entender también la idea de que podemos empezar a reemplazar ingredientes gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. Entonces, no sé, imagínense, por ejemplo, encontrar una receta de hace 500 años donde ya hay ingredientes que no existen. Le podemos preguntar a la inteligencia artificial, venga, ¿qué ingredientes podemos tomar de lo que tenemos hoy en día que se parezcan a eso? Sí, creo que Notco, Notco. Ajá, sí. sí, precisamente la inteligencia artificial a eso es lo que nos ayuda, a comparar modelos que estén en toda la geografía, en las diferentes culturas, donde nosotros podamos aprovechar. Creo que lo que decías es muy válido de que hoy en día ya no encontramos muchos de estos ingredientes, pero ya podemos hablar de impresión 3D de diferentes, ya podemos hacer carne con 3D o también modelos de nanotecnología que nos están ayudando a realizar este tipo de nuevas recetas. Es un reto grande, también podemos hablar de cómo hoy en día nos estamos introduciendo al metaverso. Entonces, no sé si han escuchado la aplicación Roblox, donde hoy en día es un juego muy interesante, donde varias marcas están comenzando a comprar espacios y quieren comenzar a enseñar técnicas y a usar su marca para ingresar al mundo del metaverso y ver cómo comenzamos a charlar acerca de este tema en otros espacios. Julián, y ahí tocas un tema muy chévere y es ese mundo del metaverso. Y yo vuelvo a los datos y vuelvo a pensar en ese montón de investigaciones que tenemos y que yo pudiera decir, o sea, y pudiera no, o sea, de hecho lo puedo hacer y meterle a una inteligencia artificial generativa como ChatGPT las investigaciones, los libros, sabemos de dónde viene la información que ellos o se nutre de Internet. Y a partir de ahí empezar a crear, no sé, modelos de gestión del conocimiento desde distintos públicos, una gestión hacia algo dirigido a la academia, algo dirigido al consumidor final. Y hablabas precisamente de aplicaciones que empiezan a jugar, ¿cierto? O empiezan a hacer juegos. ¿Cómo podría yo, y aquí esto es una pregunta que me hago también, y es empezar a meter temas de realidad aumentada? La realidad aumentada básicamente es coger el celular me permite a mí con la cámara ver cosas que no están ahí, ¿cierto? O sea, si yo a un plato le empiezo a poner cosas de realidad aumentada y esa realidad aumentada me empieza a dar información. No sé si ustedes alguna vez han hecho el ejercicio de navegar con Google Maps. Hoy Google Maps te permite enfocar una calle y te dice, la flecha nos va hacia allá y no es una flecha que no existe. No existe, solamente existe en el celular. Eso es lo mismo, eso es la realidad aumentada. La realidad aumentada, perdón, nos permite ver cosas que no están, pero que es información que aparece y empieza a enriquecer la experiencia del comensal. Empieza a darnos información mucho más allá, empieza a generar, alimentado en esos datos de los que estábamos hablando ahorita, una experiencia mucho más, digamos que enriquecedora. Hablemos de ese metaverso, Julián, ¿cierto? Hablemos de ese metaverso y cómo podemos entender, por ejemplo, aplicaciones, me hablabas ahorita de Chipotle y cómo Chipotle está en ese metaverso, ¿cierto? Y cómo crees que podríamos llevar eso a la cocina tradicional nuestra, ¿cierto? A ese reconocimiento y a esa apropiación de esa cocina tradicional. Bueno, creo que aquí podemos introducir un concepto que es la realidad aumentada, las experiencias inmersivas. Entonces,
la invitación a la innovación también. ¿Qué pasaría si hoy en día un restaurante tiene unas gafas de realidad aumentada y comienza a contar historias alrededor de la cultura? Creo que en Bogotá ya existe un restaurante donde está con pantallas en 3D y comienzan a migrar hacia otro tipo de experiencias para los comensales. Entonces, volvemos al tema del storytelling, pero ya es un storytelling con sensaciones, con sabores y con diferentes experiencias que nos llevan a otro nivel. Entonces, ¿cómo podemos contar la historia de nuestra cultura? ¿Cómo nos podemos trasladar a otros países? ¿Y cómo podemos también mejorar la educación alrededor de todos estos temas? Entonces charlábamos también de que aquí llega el punto donde la educación comienza a trasladarse a otros espacios. Entonces, ¿cómo a través de las nuevas herramientas y esta realidad inmersiva podemos enseñar nuestra cultura y también la gastronomía? Otra cosa que me surgió a mí, precisamente ayer en una inquietud estábamos en un conversatorio, conversando, valga la redundancia ahí, sobre libros gastronómicos, y nos surgía, o surgía la mirada también de que en algunos momentos la literatura es gran fuente de ese conocimiento gastronómico, ¿cierto? ¿Cómo? Y esto aquí también nos permite, la inteligencia artificial también nos empieza a permitir sacar de esos libros. Yo puedo decirle, inclusive yo no tengo que decirle a ChatGPT, o no tengo que ingresarle el Quijote, por ejemplo, porque ya el Quijote está en el ciberespacio. Yo puedo empezar a preguntar y a conversar con la inteligencia artificial sobre la gastronomía en el Quijote. Puedo empezar a hablar con ChatGPT sobre la gastronomía en 100 años de soledad. Y empezar a mirar cuáles son esos platos, cuáles son estas cosas que empiezan a estar ahí en común. Y a partir de ahí puedo hacer todo ese análisis de un lugar, de una literatura, de una cultura, con todo lo que nos da ChatGPT. E inclusive reimaginar los platos. ¿Cómo sería ver, por ejemplo, un plato del que no tenemos conocimiento y aparece en un código romano de hace 2000 años? Y yo le puedo decir a Midjourney, que es una inteligencia artificial que crea imágenes, o a Bing, bueno, Bing ya no se llama la de Microsoft, se llama Copilot. Le puedo decir a Copilot, venga, aquí está la descripción de este plato romano, ¿cómo me lo hace? Como dato curioso, ahorita estábamos hablando con Enrique, la imagen de este congreso fue hecha con inteligencia artificial. Obviamente en una conversación que tuvo Enrique con la inteligencia artificial, nos contaba ahorita que no fue la primera imagen que salió, sino que tuvo que conversar y tuvo que meterle y intentar hasta que llegó a esto. Y esto es un punto de partida, o eso fue un punto de partida, porque de ahí sale una creación también. Julián, emulando esto, ¿cómo crees que en los restaurantes se puede empezar a utilizar la inteligencia artificial? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque comenzamos a bajar un poco el concepto. Entonces, hoy en día tenemos aplicaciones que no valen más de 5 o 10 dólares, donde, por ejemplo, a través de nuestro menú digital podemos hacer mapas de calor que se comparan para saber cuáles son las cosas que le gustan a nuestros comensales, donde a través del menú le llega directamente al administrador esta información y puede comenzar. ¿Para qué tener una carta con 200 productos y los que se consumen son 5 o 6? Entonces comenzamos a revisar estos temas de la creación de menús digitales y sin necesidad que el comensal se dé cuenta de este tema, estamos trabajando alrededor de los datos y de lo que en realidad le gusta. Muchos de estos temas van muy ligados a temas comerciales, como lo charlábamos hace un rato con Juan. Entonces también, ¿cómo comenzamos a hacer la inteligencia de nuestros proveedores? ¿Cómo esto lo conectamos con el marketing? ¿Y cómo comenzamos a optimizar los restaurantes? Entonces, en la optimización de procesos de todo, bueno, podemos decir que en Japón, por ejemplo, ya hay brazos robóticos donde están ayudando a
hacer temas de cortes, hacer temas de selección de menús, que pues creo que estamos un poco atrasados en cuanto a la innovación de esos espacios, pero sí podemos comenzar a trabajar en las preferencias de las personas y en la optimización de procesos que va muy de la mano con la inteligencia artificial, y por qué no conectar eso también con el sentir del comensal y cómo comenzamos a optimizar esa experiencia dentro de los restaurantes. Yo, dentro de la experiencia que he tenido en el uso de inteligencia artificial con algunos restaurantes con los que he trabajado, hemos inclusive llegado primero, o sea, a partir de una serie de datos, a partir de entender un poco el restaurante, a crear la narrativa del establecimiento, ¿cierto? O por lo menos el primer esbozo de narrativa. Es decir, hoy en día, dentro del marketing de experiencias y dentro del restaurante y del establecimiento, la gente pues, a ciertos lugares va porque cuenta historias, y lo decíamos ahorita, ¿cierto? Y esas historias muchas veces no las sabemos, no las podemos identificar con ayuda de la inteligencia artificial. Entonces le metemos la carta, le metemos, no sé, quiero tal cosa, y empezamos a conversar con la inteligencia artificial, porque eso es una conversación. Podemos empezar a generar esas narrativas y a partir de esas narrativas inclusive reimaginarnos la carta por un lado, ¿cierto? Segundo, he llegado a crear con algunos restaurantes platos, no el plato final, vuelvo y digo, o sea, alguna vez con una hamburguesería decían, queremos empezar a cada 2 meses tener una idea de una hamburguesa de temporada, pero el tiempo no nos da para crear esa receta. Muy fácil, nos metimos, empezamos a conversar con la inteligencia artificial y nos dio 12 ideas de hamburguesas inspiradas en la cocina colombiana. Ya ellos dijeron, listo, de aquí podemos partir. O sea, yo no voy a hacer la receta que me dice ChatGPT, pero de aquí podemos partir también, porque a veces ChatGPT es un poco muy loco también y da cosas que uno dice, no, ¿cierto? Pero otras veces uno dice, y a partir de ahí coge. Otro restaurante me dijo, tengo un gran problema y es que no sé qué música poner. Yo, venga, ¿quién es su público objetivo? ¿A qué horas viene? Y ChatGPT nos creó una lista de reproducción de 100 canciones que después fuimos y metimos a Spotify. Uso de ingredientes, uso de un montón de cosas. Ese potencial es enorme. Ahorita hablabas del food tech también, y yo creo que hoy las plataformas de domicilio, las plataformas virtuales también empiezan a darnos un montón de cosas que pueden ayudar al establecimiento. Sí, una de las principales ramas del food tech que va muy encaminado al tema del marketing es el social listening. Creo que cambiar estos datos y llegar a consensos alrededor de determinadas tendencias. Entonces creo que básicamente podemos comenzar a crear comunidades. La creación de comunidades nos da un poder enorme alrededor de todas las nuevas tendencias de la tecnología, y también nos permite reducir errores. Entonces, cuando llegamos a estos puntos, creo que también puede hacer que la industria crezca mucho. Imagínense uno llegar a un restaurante y uno siempre no sabe, o sea, yo llego a un restaurante con una carta de 100 platos, como los hay, y a veces no sé qué pedir. Y uno le dice al mesero, recomiéndeme. Y el mesero se queda mirando hacia el horizonte. Y uno dice, güey madre, aquí que... Si por ejemplo un mesero tuviera un chatbot donde le preguntara a uno, venga, ¿qué le gusta? ¿Qué sabores le gustan? No, yo soy más de sabores tal cosa, no sé, dulces, listo. ¿Qué restricciones alimenticias tiene? No puedo comer nueces porque soy alérgico a las nueces, bla, bla, bla. Si yo empiezo a darle esa información, ese mesero puede tener en un chat, en un iPad, en una tableta, en su celular, la lista de los 5 platos que me puede recomendar o que le puede recomendar a ese comensal. Entonces, empezamos también a poder personalizar mucho más la oferta a partir de la inteligencia artificial. O sea, el potencial de la inteligencia artificial es enorme, y si uno dice, no sé cómo usarla, inclusive yo lo primero que puedo decir es preguntarle. Yo no me meto en el mundo de los inventarios, en el mundo de la logística, en el mundo de la operación,
porque no conozco mucho de lo que hay atrás, pero sé que hay un potencial grandísimo en ese tema de gestión logística y vos sí sabes un poquito más de ese tema de gestión. Bueno, hoy en día, como ya lo sabemos, la cocina es una industria muy grande y precisamente al ser una industria tiene muchos datos, tiene muchos retos y, por ejemplo, he visto muchos casos de éxito donde han llegado a automatizar sus procesos, iniciando con un ERP. Uno de los ¿Con un grandes qué? líos. ¿Un ERP? Sí, un ERP, ¿Qué es? un software Ok. de gestión alrededor de todo el negocio. Entonces, muchos de los problemas que tienen hoy en día los restaurantes es, por ejemplo, el tema del costo. Entonces, llega el mercado, varía de 100 pesos a 1000 en algún momento y precisamente en Popayán sufrimos mucho de eso por todas nuestras condiciones sociales. Entonces, siempre tenemos que pensar en el ejercicio del tiempo real. ¿Cuánto nos demoramos en tomar una decisión alrededor del costo y de la automatización de determinados procesos? Entonces, hoy en día cuando comencemos a hacer la gestión de nuestros restaurantes, entonces es cómo llegamos a ese punto. Entonces, hoy en día llegamos con el mercado dentro del restaurante, cómo se Dentro del negocio, si ustedes dentro de la academia le tienen miedo, pues no le tengan miedo. Yo ahorita estaba hablando, o estaba buscando información para esta conversación. Me encontré con un proyecto de la Universidad Luis Amigó en Medellín, de una clase que se llama, como era, Entre Barriles y Bots, creo que era una cosa así, y explicaban cómo todo el proceso de aprendizaje y de enseñanza de coctelería y de mixología lo estaban haciendo a través de inteligencia artificial. Entonces los estudiantes van y meten dos licores, porque les ponen dos licores como para poder pues como tener un poco más de control, y le dicen créeme una visual de un cóctel inspirado y van y después y le meten entonces para crear las recetas y después miran entonces cómo pueden ser mucho más sostenibles. O sea, si yo no converso con la inteligencia artificial no voy a empezar a utilizarla. Entonces esa es como una invitación también a que empiecen esa conversación, ese diálogo. Ahorita o hablábamos por ejemplo con Guido, él me decía, pues es que yo todavía no tengo la necesidad de ir a preguntarle inspiración, pero creo que todos en algún momento podemos ir y hablar con ChatGPT para buscar a ver cómo nos puede ayudar también. Sí, creo que hay una invitación grande, es de que, por ejemplo, los amantes de la cocina comiencen a preguntarle a Chef GTP. Entonces, es una aplicación muy interesante donde podemos comenzar a revisar temas puntuales en la cocina. Hoy en día la inteligencia artificial pues ya se está segmentando mucho, entonces muchos de estos algoritmos ya se están entrenando con los sectores. Entonces debemos de comenzar a trabajar y por qué no soñarnos dentro de nuestras regiones precisamente algoritmos que comiencen a trabajar en la ancestralidad, que comiencen a trabajar en lo que somos y que pasado mañana podamos tener un tema de consulta y lleguen nuestros comensales, lleguen también nuestros visitantes y hablar de gastronomía y que esto sea muy rico, porque si hoy en día queremos sentarnos a charlar sobre los payaneses, de pronto en este sector debemos hacer un consenso, un tema académico muy grande, pero precisamente la tecnología nos acerca y cierra esas brechas para comenzar a hablar un solo idioma. Yo citando a ChatGPT precisamente, en resumen, como termina siempre, creo que tenemos aquí la posibilidad de entender que la inteligencia artificial nos empieza a ayudar en muchas cosas. Lo veíamos desde los modelos de datos y cómo esos modelos de datos, que fue lo que empezamos hablando, empiezan también a arrojarnos posibilidades de, no sé, encontrar patrones, de estandarizar recetas, de mirar y sistematizar el conocimiento, de a partir de ahí, de esos mismos datos, yo puedo empezar a generar contenidos, ¿cierto? Puedo empezar a generar artículos, puedo empezar a generar publicaciones de redes sociales y después
aparece el mundo del mercadeo y aparecen como un montón de elementos que nos empiezan entonces a dar información y que nos permiten crear. Yo quisiera abrirle en este momento también el micrófono al público, porque debe haber preguntas. Este universo todavía lo estamos tratando de entender. Hola, buenos días. Mi nombre es Catalina Rivera, soy de Manizales. Acá hay dos temas, ¿cierto? Que hay un tema que no tocan, que es que la inteligencia artificial no va a poder con los cocineros, ¿no? O sea, que no va a acabar con nuestras cocinas y que no le tengamos miedo. Yo soy profe de una institución pequeña que se llama el Politécnico Nacional en Manizales y los abro a eso. Yo doy una clase que se llama Cocina Fusión. Entonces les enseño como lo que es cocina fusión, pero después los invito a crear platos colombianos con ingredientes de otro país. Me pasó el semestre pasado con 2 chicas de Nariño y cayó perfecto porque ellas iniciaban la clase después de Semana Santa. Les digo, hagamos un cuy árabe. Entonces averiguamos con ChatGPT, ¿cierto? Hicimos todo el ejercicio. No se alcanzan a imaginar. Lo hicimos en mi finca, en un horno de leña, o sea, llevarlos a otra experiencia. Siento que desde la educación es mostrarles que esto no nos hace menos, ¿cierto? Sino que tenemos que ser muy inteligentes al momento de usarla, ¿cierto? O sea, hablar con una persona inteligente, ¿cierto? No creer a ChatGPT Wikipedia, por ejemplo. Entonces es muy interesante, creo que es un tema que hay que seguirlo conversando y enseñar, ¿cierto? Y bueno, también quiero agradecer como al Congreso, es la primera vez que vengo, me voy con el alma llena de encontrar la posibilidad de que estamos hablando un mismo idioma y de que podemos generar muchísimas cosas. Voy a montar la corporación en Caldas. Y yo creo, de ahí hay algo que me queda y es que la inteligencia artificial es tan inteligente como uno la rete también. O sea, porque yo puedo ir y decirle a ChatGPT, como en estos días alguien ponía, y yo le dije, madre, estaba hablando precisamente en el contexto del paro camionero y del sistema de ferrocarriles y decía, y la línea más afectada fue la línea de ferrocarriles de Medellín a Turbo. Y yo, perdón. Claro, porque esta persona simplemente hizo control C, control V y nunca ha habido un metro de Medellín, un tren de Medellín a Turbo. Entonces, no podemos hacer ese copy-paste, ¿cierto? Es qué tan inteligentes somos nosotros para preguntar y conversar con la inteligencia artificial. Por allá había otra. Sí, creo que la educación tiene un tema muy importante dentro de la inteligencia artificial y precisamente los docentes hoy en día tienen ese gran trabajo de comenzar a evangelizar alrededor de cómo usarla, porque la tecnología mal usada tampoco funciona. Creo que precisamente ese es un llamado a la academia a enseñar a trabajar la educación. La emoción y cómo traducimos eso en realidad en buenos resultados. Bueno, yo quería contarles una experiencia que tuvimos el año pasado pensando en el tema de la realidad aumentada y la experiencia y la narrativa. Tuvimos un concurso de cocinas en Chile y uno de los criterios era tecnología. Entonces, pues como ustedes bien imaginarán, la mayoría de los países llevó química, física, burbujas, esponjitas. Y lo que hicimos nosotros fue que hicimos una carta muy tradicional y llevamos en realidad aumentada con las Oculus la experiencia con el agro. Quedamos campeones. Le ganamos a Latinoamérica en Chile con esa experiencia. ¿Y qué es eso? Tecnología. Ahí hay realidad aumentada. Es la experiencia con la articulación de la narrativa y el agro sin necesidad de tener que ir hasta la finca. En el marco de la comensalía. Creo que ahí hay una potencia muy grande con la realidad aumentada y es algo relativamente simple, no es tan complejo como uno cree, es digitalizar esta experiencia y luego tener el marca con un código QR y las gafas Oculus y se genera toda la experiencia para el turista para que pueda conocer eso. Quería contarles como esa que fue bien bonita y que nos ha abierto mucho la perspectiva de empezar a pasar en el marketing y en la construcción de narrativas utilizando la realidad aumentada porque lo facilita mucho y lo hace muy económico.
¿Cómo vamos? Julián, qué rico verte. Gracias. Es uno de nuestros grandes colaboradores técnicos de la automatización en el restaurante. Julián, Juan, oyéndolos y pues siendo también apasionado a estos dos mundos de la cocina y de la tecnología, hay un conflicto con un punto que toca Julián que no he podido resolver. Todo termina en algo comercial, marketing, ¿sí? Y unir estas dos cosas de la inteligencia artificial, comenzar a usar el modelo, comenzar a pulir muchísimas de las cosas que uno cree ya tener resueltas, pero entrando a este mundo se ve que realmente nos puede ayudar a pulir, ¿sí? Pero tengo una pregunta dentro de esos diferentes elementos que nos han nombrado aquí tan importantes, el modelo de datos, la data abierta, la comercialización de esta inteligencia, la participación de uno hacia ella y de ella hacia uno. ¿Cómo es que tenemos que poner cuidado nosotros llamémoslo el interés comercial de marketing? Con el ejemplo que tú pusiste, ¿cuáles son los de la mejor carne en esta zona? Y salen unos, ¿sí? Uno antes, con la idea anterior de los datos y de los modelos de datos, uno sabía que se suponía en Google, la base de datos, la web o el dato abierto. Hoy en día, ¿cómo hace uno para que la inteligencia artificial nos comience a tomar en cuenta a nosotros? ¿Cómo usamos eso? ¿Qué base abrimos? ¿Qué dato abrimos? Es usarla constantemente para que nos tenga en cuenta. ¿Cómo es ese revés? ¿Cómo comenzamos a que nos explote a nosotros la inteligencia artificial? Esa es una pregunta muy compleja. Yo trabajo en una agencia de marketing digital en Medellín y apenas estamos intentando entender, porque nosotros trabajamos bajo el modelo de SEO, ¿cierto?, de posicionamiento orgánico en Google, pero Google ya está cambiando la forma en la que te entrega resultados. Y el primer resultado que te entrega parte de la inteligencia artificial generativa, que es lo que conocemos como los GPTs, ¿cierto? Y estamos investigando cómo hacer para que cuando yo le pregunte a Google cuál es la mejor carne de Medellín, aparezca el sitio web de uno en esa pregunta. Todavía no sabemos, porque ustedes saben que Google es muy hermético con cómo entrega ese tipo de información, entonces estamos intentando entender también cómo evolucionar el SEO que hacemos para los clientes y poderlo llevar a que en el momento en el que yo le pregunte a Google, la respuesta sea, estás entre estos 10, porque todavía no lo hemos logrado identificar como agencia de marketing, ¿cierto? O sea, y digamos que es una de las premisas que estamos haciendo, investigar y entender cómo la búsqueda con inteligencia artificial generativa va a empezar a cambiar la forma en la que posicionamos los sitios web. Mira que lo que acabas de hacer es muy interesante y es ahí de donde nace mucho la pregunta. Usando Copilot, pongamos con cuestiones de personales, lo estoy usando bastante, y sí me sacó ya información de la mía haciéndole preguntas externas y muy puntuales y muy claras, con números, con filosofía. Pero lo hice con la de Google, con Copilot, con Gemini, que era la plataforma que usábamos donde estaba situada la web, donde teníamos los datos abiertos, y él no me lo respondió tan puntual. Inventó. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿y ahí es donde? ¿Qué alimento? Bueno, es una pregunta difícil, pero aquí, como dice una canción,
todo es un mercado persa desde México a Estambul. ¿Qué va a pasar con los modelos de monetización de la inteligencia artificial en los próximos años? Que así como uno trabaja en el SEMI, en el SEO y tiene que pagar para aparecer de primero, también vamos a tener que pagar para aparecer en las primeras respuestas de las inteligencias artificiales. Entonces todo esto se debe de volver un esfuerzo de las industrias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que el gastronómico comience a aparecer dentro de todo el ejercicio mundial? Y eso lo hacemos como un ejercicio cada año y que tengamos un capítulo de tecnología, y es un tema que ojalá lo podamos charlar más adelante con Quique, de cómo se nos vuelve un eje de la tecnología y de las nuevas tendencias, porque si queremos aparecer en el mapa, hoy en día ya es en el mapa mundial, porque la inteligencia artificial extrae datos todos los días. Entonces, muchas de las industrias, por ejemplo, somos súper felices subiendo fotos y etiquetando, pero todo eso tiene modelos de negocio detrás. Entonces, ¿qué pasa pasado mañana? Que Facebook puede vender bases de datos al tema militar con reconocimiento, y eso lo usan en diferentes industrias. Entonces, ahí vamos a temas ya muy puntuales donde tenemos que adentrarnos, es cómo eso comercialmente, cómo eso socialmente nos sirve. Y la clave también creo yo que está empezar a contar y a generar contenidos. Yo le puedo preguntar a ChatGPT quién es Guillermo Vives y ChatGPT me va a decir quién es Guillermo Vives, porque Guillo hay mucha información en Google. Pero yo le puedo preguntar no sé, puedo preguntar por Pepito Pérez y ahí me va a inventar también. Entonces hay que empezar a generar contenidos y eso es lo más importante, o sea, un sitio web, estar en Facebook, estar en Instagram, porque de ahí es de donde todas estas inteligencias van a coger la información. Sí, qué pena, ahí interrumpo un tema. También ahí podemos comenzar a charlar de cómo nosotros monetizamos. ¿Qué pasa si pasado mañana la marca de Il Gallo está en el metaverso y entonces puedes cobrar por la entrada a vivir esa experiencia? Entonces ahí ya vemos con temas de registro de nuestros intangibles, de los NFTs, y es un mundo que se puede ampliar bastante. Solo un comentario pequeño al respecto, y es que, digamos, otra de las actividades que hace la Corporación Gastronómica es la parte de capacitación a las cocineras populares. Nosotros el año pasado vimos 120 talleres a 280 mujeres de plazas de mercado y hemos identificado que esta última generación, pues ellas no hay mucho interés en esa última generación en la parte de la cocina, pero sí en estas nuevas tecnologías. Entonces la ayuda que hacen las nietas a sus abuelas o a sus madres es subiendo la comida en las redes sociales, aprendiendo a tomar mejores fotografías, y hemos hecho capacitación a ellas. Yo creería que este tema de las nuevas tecnologías, pues hay que meterlo, y yo creo que podemos hacer muchas cosas alrededor de eso para las cocinas populares, porque eso hace parte de toda la promoción y divulgación de ellas. Con la última pregunta. Hola. Sí, bueno, pregunta, medio reflexión. Yo vengo de una zona en Venezuela, en los Andes, que hay un dicho que dice, mismo campesino con distinto cachimbo. Cachimbo es una pipa. Muchísimas de las cosas que ustedes han nombrado han estado desde hace 20 años para acá. Manejo de bases de datos, saber si un cliente come ajo o no come ajo. Es decir, nada que manejo de costos, manejo de un montón de cosas las que ustedes dijeron. Y de hecho dijeron una de las más importantes, y es que el que tiene dinero para pagar esa tecnología es el que va a hacer el dinero. Y el que es pobre sigue pobre, porque eso es inevitable con el mundo de las tecnologías. Ahora, ¿dónde sí hay un momento sismático? Es decir, para mí está clarísimo que en este momento los que van a tener acceso a esos algoritmos son las personas que van a ser los grandes capitales de la Tierra. Y contra eso ninguno de nosotros puede luchar, y gracias a Dios surgió la última pregunta, porque finalmente lo tocaron. Porque, digamos, yo que toda la vida he tenido restaurantes, tú cuando estás con Rappi, le estás pagando el 30% a la compañía en delivery, más publicidad para salir tú, porque si no, no vas a vender ni una. Entonces el negocio ni siquiera es la mordida de lo que tú estás mandando desde el negocio tuyo, sino el derecho a salir.
y a que te vean. Y ahí está el negocio. Y así está el negocio ahorita, digamos, ChatGPT no te está diciendo cuáles son las 10 mejores carnicerías cercanas a ti, sino las que tuvieron los reales para pagar cercano a ti, etc. Y ahí soy muy pesimista. Donde sí soy optimista, que era lo que quería comentar. ¿Por qué se habla de revoluciones? Revoluciones culturales, revoluciones industriales y en este momento revoluciones asociadas a lo que llaman inteligencia artificial. Porque son momentos sismáticos en la humanidad. ¿Por qué si esto es más de lo mismo ya no es más de lo mismo? Que sería la pregunta. Cuando se habló de revolución industrial, es la primera vez que nosotros decidimos dejar parte de nuestra musculatura fuera de nuestro cuerpo. La máquina era una extensión de nuestra musculatura y por eso se habla de revolución. Es un momento en donde la humanidad cambió para siempre y en donde toda la humanidad decidió que no era uno mismo el que alaba o el animal que tenía uno al lado, sino que había algo que tenía que ser extensión de tu musculatura. Cuando arrancamos a dejar parte de nuestra memoria fuera de nuestra cabeza, es decir, a olvidar el teléfono de otra persona, a olvidar cómo ir de una calle a otra, porque ya igualito para qué, si ya lo tengo en el Google Maps, etc., nosotros empezamos poco a poco a entrar en una nueva época y es en la época en donde nosotros estamos aceptando como humanidad que parte de nuestra memoria, ya no es parte de nuestra musculatura, deja de estar en nosotros y pasa a estar en otra parte, como una extensión, tal cual como una máquina. ¿Qué cambió? Que le podemos preguntar, pero eso está desde hace rato. Es decir, que el teléfono nos recuerde cuál es el número de otra persona tiene rato. Que nosotros podamos ir con un GPT de un lado al otro tiene rato. ¿Dónde está el momento absolutamente impresionante del año pasado para acá? Que se logró finalmente volver eso accesible a las personas. Hasta ahorita era simplemente inaccesible. Yo no me embobo mucho por toda la tecnología que hay detrás de un QR hasta que la puedo usar. Es decir, me la volvieron accesible. Antiguamente uno no tenía ni idea de cómo ni siquiera prender un auto. Ahora está accesible. Entonces, lo que es muy interesante ahorita que está pasando y es donde se verán en la próxima década qué sucedió, es que se lograron los algoritmos para poder, entre comillas, hablar con algo que tiene ya 20 años. ¿Por qué entre comillas hablar? Que era lo último que quería comentar. Es exactamente como se logró ganarle un humano en ajedrez. Tú juegas así y el otro saca muchas cuentas para ver cuál es la siguiente jugada. Entonces dice, hay esta posibilidad de jugada, esta, usemos esta. Como es el algoritmo del ajedrez. ¿Qué hace el algoritmo ahorita de voz? Que tú le dices al ChatGPT, ¿qué opinas tú de la gas? Y el otro dice, tiene que ser no mía lo que le sigue, porque definitivamente lo que le sigue a gastr en el español es o mía, igual que un juego de ajedrez. Entonces tú le preguntas por abajo y dices, no, era mica, era gastronómica. Y se logra con la velocidad como para tú poder tener, entre comillas, el diálogo con lo que está sucediendo ahí. ¿En qué soy muy pesimista? Que nunca los millonarios de la tecnología van a ser más millonarios que en este momento. Es decir, por primera vez en la historia volvimos al estado feudal, en donde todos nosotros le estamos entregando data, antes le entregábamos trigo, a unas corporaciones y nos están haciendo creer que eso es bueno. ¿En dónde soy profundamente optimista? Que ya comenzamos a tener la posibilidad de no tener que aprendernos un teléfono y de ir de una calle para otra o de uno mismo hacer la reservación del avión. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas. Muchas gracias, Juan Pablo Tetay, Juan Camilo Delgado, por llevarnos a la inteligencia artificial. En un momento vamos a dar inicio a nuestra última intervención, nuestro último conversatorio, El arte de la memoria, con Guido Niño y Mauricio Silva.